234. Tenemos un déficit de 2 millones de viviendas, pero la solución está en poner concreto en las pocas áreas verdes que tenemos o las pocas áreas verdes que se han aprovechado. ¿Cómo podemos planificar una mejor ciudad? Es el tema de hoy en Soluciones. En Caracas, poco a poco el concreto se ha llevado consigo las áreas verdes destinadas a nuestro esparcimiento. De 3.384 hectáreas decretadas como parques en Caracas, solo 354 están condicionadas para el uso público. La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 15 metros cuadrados, o en su defecto 10, de áreas verdes por cada ciudadano. Pero solo basta con ver a nuestro alrededor para darnos cuenta que sobra el asfalto y falta lo verde. Existen otros problemas en nuestro país, como la vivienda y vialidad, pero no podemos eliminar espacios verdes para poder solventarlos. Las secuelas de la escasez de lugares de esparcimiento se evidencia en los centros comerciales o en el abarrotamiento en algunos parques. El Instituto Metropolitano de Urbanismo explica que en un radio de 3.000 metros, los ciudadanos deberían encontrar servicios de educación, comercio, transporte y recreación. El Parque Generalísimo Francisco de Miranda, o mejor conocido como Parque del Este, era la opción principal de los capitalinos. Pero actualmente somos unos 3 millones de habitantes y el espacio no se da abasto. Es una necesidad rescatar las áreas verdes en nuestra capital. La improvisación es parte de nuestra característica como sociedad, como país, como ciudad. La vivienda, la infraestructura, la vialidad. ¿Cómo podemos nosotros planificar una mejor ciudad? Y quizás tomando ejemplos foráneos, como fue el caso de la ciudad de Chicago, donde lograron articular un desarrollo junto con la política ambiental, podemos tomarlo como ejemplo para tratar de construir una mejor ciudad. Aquí tenemos en el estudio el placer de contar con la presencia del concejal del Distrito 26 de Chicago, quien nos viene a aportar sus maravillosas ideas para ver cómo podemos comenzar a construir una ciudad un poco más amable. Y también Cristian Chirinos, quien es, él tiene un poco el cargo está un poco largo, ¿no? Quien es coordinador o director de lo que es la Comisión Local de Desarrollo y Planificación del Consejo Municipal de Chacao. Exacto. Muy bien, lo dije muy bien. Bienvenidos al programa. Gracias. Bienvenidos a Venezuela. Oh, gracias, Shirley. Gracias. Cuéntenos un poco, ¿cómo usted ha visto lo que es la ciudad de Caracas? ¿Cómo ha percibido Venezuela como tal? Porque a veces el que vive aquí está un poco acostumbrado a lo que es el país, pues, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado esta planificación? ¿Cómo se ha planificado nuestra ciudad? Bueno, primero tengo que hablar de la gente, porque para mí ha sido una gran experiencia. Me han recibido muy bien, una sensación humana muy que me ha tocado a mí personalmente. De hecho, yo soy originalmente de Puerto Rico y me recuerda a la gente de Puerto Rico, ¿no? De todos los colores, todas las formas, y aparte de eso, una gran amabilidad interactuando con este extranjero que vino aquí a visitarlos. Y con la ciudad como tal, ¿cómo la ve usted planificada? Bueno, ¿sabes qué? Uno de los elementos que se me han quedado en la mente ha sido el tráfico intenso que aquí hay. Y conectándolo con un modelo de desarrollo urbano, con una perspectiva ambientalista. Chicago, en los últimos 15 años, por ejemplo, siguiendo esas iniciativas de fomentar el desarrollo desde una perspectiva ambientalista, ha sembrado 500,000 de árboles. Este 500,000 de árboles ha absorbido la contaminación de 40,000 carros anualmente. Así que imagínate, Shirley, si Cacao o el área metropolitana de Caracas se envolvieran en una iniciativa tan sencilla como esa de comenzar a sembrar árboles en toda la región metropolitana, cómo eso reduciría la contaminación del tráfico intenso que ustedes experimentan aquí en a diario. Fíjese, esta pregunta va para los dos. Nosotros tenemos ahorita, como lo comentábamos al principio del programa, un déficit de 2 millones de viviendas y se han impulsado planes para construir lo que son viviendas para gente que ha quedado damnificada o que simplemente pues no tiene viviendas desde hace un largo tiempo en áreas verdes, ¿no? ¿Cómo explicarle a la gente que parte de la solución no está en restarle más árboles a la ciudad? Porque es necesario en el desarrollo de una ciudad tener sitios para
divertirse, para entretenerse al aire libre, para espacios o lugares de esparcimiento. ¿Cómo es, digamos, o es necesario integrar una política de desarrollo la parte ambiental? ¿Por qué es necesario? Sí, fíjate, nosotros, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Nosotros tenemos en este momento la discusión de 2 planes de desarrollo urbano local en 2 municipios. Uno en el municipio de Latillo y el otro en el municipio de Chacao. Lo que hemos planteado nosotros es que ni el municipio de Latillo ni el municipio de Chacao son islas. Nosotros pertenecemos a un área metropolitana y hay criterios en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Incluso nos hemos logrado sentar con el municipio de Libertador, con concejales del municipio de Libertador. En ese tema nosotros hemos hecho mensualmente desde Venezuela Alternativa una radiografía ambiental. Esa radiografía ambiental que nos ha dicho, por ejemplo, nosotros tenemos 376 quebradas en el área metropolitana de Caracas, de las cuales 311 quebradas son de alto riesgo. 311 quebradas además son de alto riesgo porque en las laderas de las quebradas nosotros tenemos vivienda. Nosotros anunciamos el año pasado que teníamos 21.600 familias que podían ser, que podían ser perjudicadas, ¿no? Y que en ese momento estaban en riesgo. Bueno, nos peleamos por 2.000 porque 18.000 familias en el área metropolitana perdieron sus casas. Por otro lado, nosotros tenemos 179 espacios públicos con algunos espacios verdes. De los 179, el 63% está o en estado de abandono o no tiene un planteamiento de mantenimiento. Y por otro lado, entonces tenemos una planificación urbana que ha planteado desde el Ejecutivo Nacional que en Caracas caben 10 Caracas. Desde nosotros de Venezuela Alternativa hemos hecho una defensa ante los tribunales. Ya vimos, por ejemplo, el caso de lo que esta defensa ha hecho en el tema de la conciencia de los venezolanos. Los caraqueños, por ejemplo, se han organizado en Montalbán, tenemos que quitarnos el sombrero, y defendieron un espacio verde con una medida de la Fiscalía Ambiental. Pues se logró parar un proyecto, un desarrollo. Ahora, fíjese, yo quería quizás un poco extrapolar la experiencia de Chicago, ¿no? Porque ciertamente tenemos un problema de vivienda y la política que se ha asumido del Ejecutivo es ocupar estas áreas verdes que quizás las destinamos para el esparcimiento, para solucionar este problema, porque la vivienda es un tema prioritario. En el caso de Chicago, que es una ciudad que está plagada de concreto, ¿cómo ustedes solucionaron este problema para poder tener espacios donde la gente respirara aire fresco, quizás en su parte de su cotidianidad? Porque a veces uno va en el carro y no ves un parque, bueno, de aquí hasta que llegas a tu trabajo. Sí. Hay 2 vertientes. Número 1, en Chicago, las áreas públicas, los espacios verdes, son celosamente protegidos por toda la población. Y realmente hay organizaciones que se llaman Amigos del Sistema de Parques o Amigos del Sistema Forestal, que son las entidades, las organizaciones sin fines de lucro que organizan residentes que apoyan estas iniciativas, donde valorizan los espacios abiertos y se convierten en unos grupos de presión políticos que realmente controlan tendencias a exagerar, acaparar estas tierras públicas o estos espacios públicos para la construcción de vivienda de una forma no planificada. Por otro lado, sí, la necesidad de la vivienda accesible y que las personas puedan realmente tolerar las rentas o las hipotecas es un problema que siempre lo hemos tenido y yo creo que es un problema que nunca va a desaparecer. Pero hay otros tipos de formas en las cuales Chicago realmente ha desarrollado este tipo de vivienda para familias de recursos modernos. Y con el respeto de lo que son los espacios públicos, las áreas verdes. Nosotros a regreso vamos a hablar sobre todo de los techos verdes. Me encantó esa solución que aplicaron en Chicago para poder solucionar un poco, planificar una ciudad mejor. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a ver un poco el problema que hay con el Parque del Oeste. ¿Qué es lo que está pasando con ese parque y precisamente con el tema de la ausencia de lugares donde los venezolanos, los caraqueños podamos distraernos? Nosotros recogimos firmas sobre un sueño que teníamos parte de los catienses, que solamente teníamos un matero de 30 centímetros en cada una de las casas, por catiense. Ese proyecto tiene 46 hectáreas con 800 metros. A través de todos estos años, el parque ha ido perdiendo las posibilidades de que crezca y nos dejaron solamente 14 hectáreas, que es lo que actualmente tiene, más o menos cuidadas, pero que no se dan abasto para los casi 2 millones de habitantes que vivimos en Catia.
tiempo ese es un parque de diversión. Parque del Este o el Milenio. El cine, a la playa, teatro. El zoológico del Caricuado, aquí en Caracas, pues. Fines de semana, centros comerciales, cualquier centro comercial. Al terminal, o si no, aquí también en el Zambín, cosas así como que hay bromas de diversiones. Que los centros comerciales más que todo. No sé, la plaza, no sé. Normalmente el Parque del Este o el Parque Miranda. En su mayoría la gente se refugia en lo que es pues, un centro comercial porque hay pocos espacios verdes para poder disfrutar, para poder entretenerse con los hijos o de repente hacer ejercicio. En todo caso, quería tomar esta iniciativa de los techos verdes que hicieron en Chicago. Yo lo tengo aquí en el iPad para que la gente pueda ver de qué se trata esto, pero que nos explique un poco cómo ustedes pues imaginaron que sí se podía tener espacios verdes, quizás no los comúnmente conocidos, sino arriba en los edificios. Bueno, esto fue una idea que el antiguo alcalde, Richard Daley, copió de Alemania. En uno de los viajes oficiales que él hizo fue a Alemania y vio en un techo verde. Y dice, esto yo lo quiero hacer en Chicago. Y en el año 2000 creó el primer techo verde sobre el techo del edificio del municipio. Hoy, en el 2011, ya hay 2 millones de pies cuadrados de techos verdes en la ciudad de Chicago que ya se han establecido o están en proceso de establecerse. ¿Por qué es necesario tener una política de desarrollo urbano, pero que conjugue también la política ambiental? Sí, bueno, nosotros hemos visto, en el año 2010 quizás tuvimos la experiencia de que nuestro pulmón vegetal se le quemaron 300 hectáreas. Tuvimos una calima en todo el área metropolitana de Caracas, de verdad que nos dejó impactados, ¿no? Y ya vemos que el calentamiento global no solamente afecta a las ballenas del Ártico, sino que nos está afectando a los caraqueños, a los venezolanos, a todo el mundo. Allí el tema del urbanismo no es nada más construir, sino con qué calidad construimos y cómo vamos haciendo pequeños pulmones vegetales en toda la ciudad de Caracas. Y no solamente del municipio de Chacao, sino que esto es una política para todas las ciudades del país. Fíjate que nos mandan a través del Twitter @solucionesgb algunos mensajes. Dice, esos planes de diseño urbano parroquiales pasaron al olvido. Caracas sigue sufriendo por la inexistencia de planificación. El Ángela nos manda también a través del Twitter, con inversión privada o extranjera en los otros estados, así generar empleo y evitar la sobrepoblación de Caracas. Son parte de las soluciones para tener una ciudad más planificada, ¿no? Juan Miguel Mesa nos dice, las ciudades amables las construyen ciudadanos amables, áreas verdes para esparcimiento, limpias y seguras con transporte eficiente. Aquí tenemos un problema que un transporte público deficiente. También nos escriben, construir espacios públicos cuesta mucho dinero, que sale del bolsillo de los ciudadanos. Al pagar impuestos no es gratis. En Venezuela se piensa que los espacios públicos pertenecen al gobierno y no es responsabilidad del ciudadano cuidarlos, todo lo contrario, ¿no? Fíjese que una iniciativa pues debe surgir del ciudadano para cuidar este tipo de cosas que nos regala la naturaleza, ¿no? Con educación es que podemos construir una ciudad un poco más amable, más planificada, reinstaurar valores en la sociedad, pensar por nosotros mismos. Un tema que ustedes hablaban de lo que es la política ambiental como tal, ¿no? La gente a veces tiene tantas otras prioridades como es el caso de la vivienda. ¿Cómo pensar que eso es necesario para nuestro desarrollo como ciudad? Sí, hay un tema prioritario, entendemos que es el tema de la vivienda, y en ese tema también hemos propuesto un proyecto de ley especial de planificación urbano-ambiental de Caracas, en donde con técnicos de la Universidad Central, con técnicos de la Universidad Simón Bolívar, hemos dispuesto de un mapa de vulnerabilidad de Caracas y de un mapa de cómo nosotros, sin necesidad de expropiación o sin necesidad de invasión de los espacios verdes, podemos construir 172.000 nuevas soluciones habitacionales para Caracas. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a continuar tomando como ejemplo la ciudad de Chicago. ¿Qué ha hecho esta ciudad para copiar estas cosas buenas y tratar de aplicarlo aquí en Caracas? Hacemos una pausa y ya regresamos. El área metropolitana tiene 31 parques de recreación, de acuerdo con el Instituto Metropolitano de Urbanismo. Libertador, 12 parques. Sucre, 9. Baruta, 5. El Hatillo, 4. Y Chacao, 1. Seguimos con más de soluciones. Queremos construir un país de soluciones y bueno, queremos también copiar los ejemplos foráneos que han sido buenos a nivel mundial. El caso de Chicago. Yo quiero que usted me dé su percepción. ¿Cómo podemos mejorar Caracas?
Yo creo que hay varios elementos y como varias etapas. La primera etapa es pues respetar y responder a los activistas ambientalistas, puesto que ellos son y fueron los primeros que identificaron la data científica que nos invitan a nosotros a ser los responsables en torno al ambiente. Luego, el gobierno tiene que acoger estas iniciativas, tiene que acoger las iniciativas que proponen los grupos ambientalistas y darle la voluntad política para que esto se implementen. Así que si, por ejemplo, en Chacao, sin el compromiso claro por parte de la alcaldía de acoger estas iniciativas, posiblemente nada va a pasar. Si en el momento que eso ocurra, hay una voluntad política. Luego de la voluntad política, tú tienes que envolver al liderazgo cívico, puesto que a través del liderazgo cívico hay mucho control de la actividad económica. Y después hay que crear incentivos a la industria de la construcción para que tomen los riesgos para comenzar a construir algo que nunca han hecho en el pasado. Luego, la ciudad, el municipio tiene que modificar las leyes de manera que se pueda construir lo que se propone, porque a veces las leyes de zonificación son contradictorias a unas iniciativas de construir consistentes con visiones ambientalistas. Eso toma tiempo. Toma 10 años, 12 años en todo ese proceso. Al cabo de 10 años, 12 años, ya la población en general, porque ha habido tanta discusión comunitaria, ya han acogido esta visión. Así que la iniciativa inicial de adoptar esta voluntad política después de 10 años ya no es tan necesaria, porque ya todos los constituyentes lo van a exigir, como ocurre en Chicago hoy. Ningún candidato hoy por hoy se puede tirar a la alcaldía a correr, por ejemplo, para alcalde que postule posiciones que puedan ser percibidas como antiambientales, porque ya no tendría oportunidad de ser electo. Uno de los problemas, que hay muchas soluciones para el país, pero es un país tan polarizado que es difícil sentar a dos personas de dos tendencias políticas distintas a una misma mesa para que tengan un proyecto, para que ese proyecto sea sustentable a largo plazo, pero además se pueda ejecutar. ¿Cómo podemos comenzar a coordinar un plan de desarrollo urbano local más la política ambiental para que todos los municipios, en el caso pues del Distrito Capital, se pongan de acuerdo? Sí, nosotros hemos comenzado con los ciudadanos. El área metropolitana como tal. Con todo el área metropolitana de Caracas. Y nosotros podemos plantear que es parte de esa solución, ya se ha empezado a implementar. Nos hemos sentado con la Comisión de Ambiente del Consejo Municipal Libertador a fijar criterios de planificación ambiental. Pues ya nos sentamos en una mesa con nuestras diferencias, porque no hay que negar que las tenemos, pero nos hemos sentado en una mesa porque todo lo que hemos vivido durante los últimos 2 años nos han enseñado que el tema del ambiente, que los desastres naturales, que los ecodesastres que tenemos en Caracas afectan a todos los ciudadanos por igual. Luego, también hemos organizado, y no solamente en Chacao, sino en toda el área metropolitana de Caracas y en el estado Miranda, los consejos ciudadanos de planificación, que son vecinos que el único conocimiento, el único requisito que deben llenar es que conozcan su espacio, que conozcan sus calles, sus avenidas, y comencemos a planificar juntos Caracas, no desde las autoridades, no desde los alcaldes, sino desde los ciudadanos. Ahora, estas ideas han desembocado ¿en dónde? En 2 instrumentos jurídicos. Uno, en una ordenanza que ya estamos a punto de aprobar en el municipio de Chacao, y un proyecto de ley especial de planificación urbano-ambiental para Caracas. O sea, que conjuga lo que es la política ambiental con el desarrollo urbano. La política ambiental con el desarrollo urbano. No quiero despedir este programa sin que me diga su experiencia. Caracas tiene un gran problema, que no es una ciudad amable para la gente que tiene algún tipo de discapacidad, ni tampoco para las personas de la tercera edad. ¿Cómo podemos mejorar eso? Bueno, la experiencia de Chicago que traigo es que Chicago es muy sensitivo hacia la población de la tercera edad. Y realmente una de las formas que lo manifiesta es a través de tener estos centros para envejecientes y también centros comerciales. Crean espacios para que los envejecientes puedan venir y compartir, pasar el día, tener sus reuniones. Y para la movilidad, clubs. es decir, aquí es un problema, una persona que tenga alguna discapacidad no puede montarse de repente en el transporte público, desplazarse, digamos, libremente. Allá por ley, cada vez que se
construye una acera, hay que crear la rampa para facilitarle a los discapacitados. Sí, nosotros desde Venezuela Alternativa y desde la Comisión de Planificación tenemos una ordenanza ya aprobada para las personas con capacidades especiales y les invitamos a todos a través del blog tuvenezuelaalternativa.blogspot.com a verificar todos estos proyectos, a discutirlos, a incorporar propuestas. ¿Cómo es esa Venezuela alternativa? ¿Cómo se le imaginan ambos? Bueno, no, yo me imagino una Venezuela alternativa, en principio, en el que nos estemos montando como nos estamos montando ahora en la discusión de los problemas más allá de la polarización, de los problemas que nos afecten, y empezar a sacar estas soluciones que ya se están dando en Caracas y en Venezuela. ¿Y usted, concejal? Fuera de los proyectos grandes, yo creo que para el ciudadano común comenzar a ver una proliferación de estos techos verdes, en donde realmente en vez de flores se cosechen tomates, lechugas, que los mismos residentes de estos edificios puedan consumir. Fíjense que eso pasó aquí. Aquí hubo un intento del gobierno hace mucho tiempo de los cultivos hidropónicos, pero el problema es que eso no es, a la larga no se continuó porque cambian de persona que se encarga de este proyecto, se olvidan pues de esto y no queda en nada. Tiene que haber el compromiso Desarrollo sustentable. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Tengo que despedir el programa. Gracias, de verdad. Nosotros, Gracias. pues, debería formar parte de nuestra cotidianidad ver un parque de la casa al trabajo. Así que, bueno, vamos a tratar de construir una Caracas mucho más amable. Gracias por habernos acompañado.